¿Por qué en las constelaciones nos piden que nos inclinemos y nos volvamos a enderezar, no? Es un movimiento corporal que se hace. Porque imagínense, cuando uno se inclina, ¿no? Tiene que doblar su cintura, llegar hasta, ¿no? Hasta más o menos la altura de las rodillas, estirar los brazos, ¿no? Como haciendo como si fuera un ritual, como una reverencia, ¿no? Claro, esto visto en otro contexto parece como que uno, ¿no? Estuviera como humillándose, porque ¿quién se hace esas reverencias o se inclina, ¿no? Sin embargo, esto de hacer la inclinación, ¿no? Es una manera de honrar, dicen las constelaciones, y sirve para restablecer el equilibrio y el orden, ¿sí? En los sistemas. En nuestra cultura, ¿no? Esto está visto así, como se puede tomar como un acto de respeto, pero también se puede confundir con algo que es una sumisión, ¿no? Ser sumiso ante alguien, ¿no? Entonces, según las constelaciones, el inclinarnos y rendir homenaje a alguien es para el alma, ¿no? Y el cuerpo responde a esa sensación de alivio que siente posteriormente a haberse inclinado, ¿no? Cuando nos negamos a honrar o a inclinarnos, ¿no? Sentimos todo ese peso, ¿sí? Esa arrogancia, podemos decir, el no querer inclinarme, la siento en el cuerpo como dolor, por lo general en la espalda, ¿no? Cuando las familias no siguen estos órdenes del amor, los hijos tienen que aprender a ignorar su propia alma y ya no pueden distinguir lo que es verdadero y apropiado para ellos. En tales casos posiblemente se nieguen a inclinarse ante las personas con las que correspondería y se obstinan frecuentemente en honrar a otras personas que son impropias, ¿no? Fíjense en todo esto que vemos hoy en día, bueno, ya hace rato que se ve, ¿no? Pero hoy en día se ve mucho más. Todo esto que se ve, ¿no? De los chicos que son fanáticos, ¿no? Y como medio se desesperan por obtener algo, ¿no? De ese a quien admiran, ¿no? Capaz que ante ese se inclinan y ante sus propios padres no. Bueno, entonces este movimiento de inclinarse hacia la madre o el padre es un movimiento, no, parece que lo hace el cuerpo, parece, porque en la apariencia parece que lo hace el cuerpo, pero es un movimiento del alma. Por lo general, donde más se hace esto es ante los padres o ante los ancestros, ¿no? Todos los ancestros, los antepasados, ¿no? Y dicen que la reverencia o la inclinación es lo que permite que el amor fluya. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? De una mujer que tenía una relación difícil con su padre, contó en la constelación, ¿no? Muchas cosas horribles que éste le había hecho a ella y a su madre. Entonces, cuando esta cliente iba a configurar la constelación de su familia, el terapeuta le preguntó si alguien en la familia del padre, la familia del padre de ella, había muerto tempranamente. Y ella dijo que sí, que tenía 7 hermanos y una hermana que murieron en la guerra, y que los padres de su padre habían sido asesinados, que él fue el único miembro de la familia que sobrevivió. Cuando pusieron en la constelación a los representantes de los fallecidos, colocándolos en un semicírculo detrás del representante de su padre, el peso de su suerte se hizo visible para todos. La mujer espontáneamente rompió a llorar llena de aflicción, cubrió su cara con sus manos y bajó la cabeza hasta el pecho. Cuando su profundo sollozo empezó a calmarse, el terapeuta dirigió la atención de la cliente al movimiento espontáneo de su cabeza y le sugirió que lo llevara a término, ¿no? Dirigió su atención a su interior intentando percibir el rumbo que el movimiento quería tomar, ¿no? Entonces se inclinó de rodillas, bajó la cabeza,
hasta que su frente tocaba el suelo, y permaneció así en esta posición durante bastante tiempo. Y esto trajo alivio a su alma, ¿no? Y como sabemos, en las constelaciones trae alivio al alma de todos, ¿no? Bien, vamos a ver cómo se puede manejar este asunto de los méritos y las pérdidas de los padres. Y este asunto de tomar a los padres parece ser que es bastante conflictivo para nosotros, más cuando hemos tenido padres difíciles. Bueno, si nuestros padres fueron buenecitos es como que es sencillo, pero si nuestros padres no fueron tan buenecitos, ¿no? Parece ser que cuesta más. Pero ¿cómo se maneja esto de los méritos y las pérdidas de los padres, ¿no? Los padres, supuestamente a lo largo de su experiencia, ¿no?, han hecho cosas buenas que merecen mérito, y también hicieron cosas que no podemos decir no tan buenas, ¿no? Y también los padres han ganado cosas y también han perdido cosas, como es toda experiencia humana acá, ¿no? Toda la vida es así. Eso que nuestros padres han ganado o han perdido, ¿no?, es de ellos. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta aceptar como hijos, ¿no? Como que hay cierta cosa, como que nos sentimos como identificados con lo que les pasó a ellos, ¿no? Y esto es lo que las constelaciones nos están hablando para que tomemos conciencia. Lo que a ellos les pertenece personalmente no se refiere a los hijos, es de los padres, ¿no? Y esto las constelaciones lo marcan muy bien, ¿no? Por ejemplo, una culpa que ellos tengan por X cosa, una implicación, lo que sea, es de ellos, ¿no? En todo esto los hijos no forman parte de eso. Entonces los padres no pueden ni deben dárselo a sus hijos. Ni los hijos deben tomarlo de los padres, porque no les corresponde. Tomar a los padres es tomar la vida que nos dieron, ¿no? Y aceptar sus destinos tal como fueron, con lo bueno y con lo malo. Pero no cargar con las culpas de ellos, ¿no?, ni con lo que les corresponde a ellos. Cada uno aquí tiene que cargar con su propio destino. Entonces, tampoco tenemos que tomarnos y apropiarnos de los méritos de nuestros padres, ¿no? Porque el anterior no lo tomó de otro anterior como don bueno para pasarlo a otros posteriores, sino que forma parte de su destino personal. También forma parte de su dignidad, y si él lo toma y otros lo dejan, posee una fuerza y un bien especiales. Este bien sí que puede pasarlo a otro posterior, sin el precio que pagó por ello, ¿no? El bien, ¿no?, lo que resultó de eso que los padres, algunos de nuestros padres hicieron o nuestros padres hicieron. Eso es lo que sí podemos tomar. Ahora bien, si un posterior, aunque sea por amor, en lugar de un anterior, toma sobre sí un mal, entonces un pospuesto se inmiscuye en lo más personal de un antepuesto, quitándole la dignidad y la fuerza tanto a éste como al mal, y del bien queda sin el beneficio para ambos tan solo el precio. Si un posterior, sin realizar el esfuerzo ni sufrir la suerte correspondiente, toma los méritos y el derecho personal de un anterior, también tiene consecuencias nefastas, ya que toma el derecho sin el precio. Ahora bien, si un posterior, o sea, mis hijos, vamos a suponer, yo le di ese bien, ¿no?, aunque sea por amor, en lugar de un anterior, toma sobre sí un mal, ¿sí?, entonces un pospuesto se inmiscuye en lo más personal de un antepuesto, quitándole la dignidad y la fuerza tanto a este como al mal, y del bien queda sin el beneficio para ambos, tan solo el precio. Vamos a desmenuzar esto.
Entonces, los padres le dan el bien a sus hijos, ¿no? Los hijos lo toman. Los padres se lo pueden pasar a sus hijos y sus hijos lo pueden pasar. Pero, si uno que sigue, ¿no? O sea, en este caso los hijos, ¿no? Toma el mal, en lugar de tomar un bien, entonces, el que sigue, ¿sí? Por ejemplo, el nieto, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Como que toma, ¿sí? Eso, ¿sí? Eso que tendría que haber, que no tendría que haber tomado el hijo, ¿no? Y tiene que pagar el precio. Paga el precio. No se beneficia en nada, ¿no? O por ejemplo, si alguien se beneficia de algo, vamos a poner una herencia, ¿no? Un abuelo y el nieto, ¿no? Y el nieto recibe toda la herencia porque vamos a suponer el hijo muere, por hacer una cosa, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Eso tiene consecuencias nefastas, dice Hellinger, ¿no? Porque está tomando ese derecho sin haber pagado el precio. O sea, estoy tomando algo que en realidad le correspondía a mi padre, pero lo estoy tomando yo. Por eso fíjense en que esto es muy revuelto, ¿no? Porque o sea, estas cosas suceden realmente. Entonces los hijos tienen que poner sus límites, lo cual también es una especie de respeto ante los padres. El hijo puede tener ciertas ventajas por los méritos de los padres. Estas, sin embargo, pertenecen al ámbito de aquello que los padres dan a los hijos. Con aquello que reciben de los padres pueden hacer algo nuevo, ganando así sus propios méritos. ¿Ven? A lo que va acá, para hacerlo más en criollo, es que cada uno toma de sus padres, pero después tiene que hacerse su propia vida. Por eso es tan importante en las constelaciones comprender estos movimientos. Yo como hijo tomo de mis padres, ¿bien? En este caso un bien, ¿sí? Porque, o sea, lo que mis padres me dan, en realidad los padres los tengo que aceptar como son, ¿no? Pero yo tomo un bien, algo, vamos a decir, mi papá construyó una empresa, vamos a decir, qué sé yo, puedo decir algo, ¿no? Y esa empresa era muy potente. Pero yo ahora, con esa empresa que hizo mi papá, voy a hacer algo diferente. Voy a ganar mis propios méritos. No me voy a quedar solo con lo que mi papá o mi mamá hicieron. A esto se refiere, ¿no? Porque a veces pasa, o que los hijos no les importa, ¿no? Lo que los padres dejaron. O que quieren vivir así, con eso que les dejaron y nada más, ¿no? Por eso es tan importante alcanzar en esta vida nuestros propios méritos, poner nuestra propia impronta, nuestra propia cosa. Por eso hay que entender muy bien lo que es tomar a los padres, ¿no? Tomar a los padres no es que yo me quedo viviendo con mis padres toda mi vida, ni que me sigo comportando como un niño pequeño, porque ellos son mis padres y nunca salgo de mi lugar, nunca me ubico en el adulto. Vieron que hay muchas confusiones con respecto a esto, ¿no? Por eso el hijo entiende el amor, muchas veces los hijos entendemos el amor como un hacerse como, o sea, hacerme como mis padres, ¿no? O un vivir como mis padres, ¿no? Más adelante esto se encubre, pero sigue actuando en el alma. O sea, por más que la personalidad parece que hace otras cosas, el alma sigue haciendo lo mismo, sigue actuando como, ¿no? Ahora, miren, ¿no? Esto, ¿no? De querer hacerme como o vivir como, pero claro, a nivel del alma esto sigue actuando, por más que yo a nivel de la personalidad crea otra cosa, ¿no? Los padres esperan y desean que a sus hijos les vaya mejor. Por lo tanto, aquello que los padres desean está en contradicción con aquello que los hijos se imaginan bajo el concepto de amor. Los niños no conocen límites en su amor, su experiencia de la vida. Sin embargo, sí que es limitada
por lo que la tentación de unirse a sus padres en el sufrimiento es sumamente poderosa. Y eso fíjense en que sucede así. Si el sufrimiento de los padres es compensado ciegamente por el sufrimiento de los hijos, este pasa de persona en persona, de generación en generación, sin llegar a ningún fin. Al trabajar con constelaciones, frecuentemente se revelan patrones repetidos de daño y de sufrimiento, atravesando generaciones en una misma familia. Incluso si se les rechaza a los padres, existe una unión secreta. Miren lo que dice acá. Por eso esto a veces es tan complicado, porque claro, bueno, como en cualquier filosofía, en cualquier cosa que estemos viendo, ¿no? Una cosa es lo que sucede desde este personaje, o sea, desde la personalidad. Y otra cosa es lo que sucede a nivel del alma. Porque lo que realmente está sucediendo es lo que está sucediendo a nivel inconsciente, o sea, del alma. Por eso cuando constelamos, ya sea que lo hagamos presencial o individual, online, o no importa cómo lo hagamos, va a salir lo mismo siempre porque el campo muestra lo que hay. Nos resulta chocante y no queremos aceptar eso que vemos, porque claro, porque eso que muestra el campo, que está mostrando mi inconsciente, no condice, no concuerda, no es coherente, podemos decir, con lo que mi vida, mi experiencia diaria y mi persona viven. Entonces, claro, digo, no puede ser. No. Hay una gran resistencia, ¿no? Hay una resistencia muy grande, yo diría, ¿no? Por eso después nos cuesta sanar. Y decimos, ¿pero cómo? Claro, porque la constelación siempre es para mí. Entonces, por ejemplo, supónganse que yo quiero sanar mi relación con mi madre, ¿no? Bien. Pero claro, a nivel de las formas y los personajes y la experiencia, parece totalmente imposible. Pero capaz que a nivel del alma se sanó la relación, ¿no? Porque el vínculo es el vínculo, y la relación en la forma es la relación en la forma. Entonces, lo importante es estar en paz con lo que pasa. Ese es el gran arte. Por eso aquí nadie puede vivir en paz, porque nosotros queremos estar en paz si se arregla lo de afuera. Si pasa algo a mi gusto y piacere, ahí afuera. Y ahí está la cosa. Y se mete la mente, que empieza a analizar y a racionalizar, y quiere que las cosas encajen, y claro, no encajan nunca, ¿no? Y bueno, por eso estamos tan, como parece, desconectados de lo que somos. ¿Cómo no vamos a estar desconectados si hay toda una capas y capas de oscuridad? Y la oscuridad no es que sea de que seamos malos, no, la oscuridad se refiere a lo inconsciente, o sea, todo lo que tengo negado, todo esa psique, ¿no? Todo lo psicológico que no pude resolver, es lo que impide estar justamente conectado. Por eso es inconsciente. Claro, es que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, o sea, que se una todo, es que no puede pasar la luz. La luz está ahí, no se va. Es que yo no puedo acceder ahí porque yo estoy lleno de miedo, lleno de conjeturas, de convicciones, de que esto es así, refuto todo, quiero tener razón. Nunca digo sí a la vida, nunca estoy en el asentir a todo como es. Y hablo de que nunca todos, ¿no? Porque yo me incluyo. A mí también me agarran esos momentos, ¿no? Donde es como uno se siente, como dice Curso de Milagros, tratado injustamente por la vida, ¿no?